Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy vamos a charlar con un amigo que no necesita presentación. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué muy bien. decís? ¿Todo bien? Muy bien, un gustazo estar aquí con usted. Creo que no es necesario presentarte, ya la gente te conoce. Una pregunta, ¿sos rafaelino? Yo soy rafaelino de nacimiento. ¿Naciste en Rafaela? Sí, nací en 1966, un 21 de marzo del 66. Viví ahí hasta que me fui a estudiar a Santa Fe. Después volví, fui miembro del gobierno municipal en el 91, en el 97 dirigí ICEDEL en su creación y después me fui, bueno, en un momento me había ido a estudiar a Italia, después me fui a trabajar en la Universidad de Ferrara y cuando volví ya me quedé trabajando como consultor externo de la CEPAL y haciendo algunas experiencias en otros lados. ¿Qué recuerdos tenés de Rafaela de cuando eras chico? De cuando eras pibe, joven. Mirá, hago un comparativo, en términos de lo que se me ocurre cuando me preguntás es un comparativo. Para mí la imagen mía era la de la bicicleta. Ajá, Mucha bicicleta. mucha bicicleta. ¿Y cómo era Rafaela en ese entonces? Bueno, una ciudad menor, más chica. Rafaela tiene ahora 100.000 habitantes. En esa época me acuerdo que usted debe ver, el imaginario mío es 70.000 habitantes. Nada, un pueblo grande, bonito, cuidado, en una buena zona, típico de una ciudad gringa del interior, su plaza, los edificios simbólicos, la Muni, la iglesia, los bancos alrededor, pero una ciudad tranquila, agradable, amigable. Porque vos te imaginarás que la gente, las agencias, quienes están viendo, con quienes dijimos que íbamos a estar como, quieren saber del modelo Rafaela. Evidentemente quieren saber qué pasó. ¿Qué pasó para que Rafaela llegue hoy desde ese que vos transitabas cuando eras chico a lo que es hoy Rafaela? ¿Qué hubo en el medio? Sí, había cosas antes, hay que reconocer en la génesis de Rafaela, en los inicios de Rafaela como ciudad, a fines de 1800, algunos elementos que van conformando esta ciudad con el modelo de Rafaela es una ciudad con capacidad, digamos, la traducción del modelo de Rafaela es una ciudad con capacidad. ¿Qué tiene Rafaela? Capacidad para gestionar, capacidad para resolver problemas. Fines del 800, principios Perdón, la capacidad que fue creada se fue construida durante el tiempo, por eso te decía, rescato al principio del siglo cosas súper interesantes que analizaban los historiadores y nosotros lo recuperamos cuando hacemos el análisis más económico, era elementos determinantes que hoy te suenan porque armamos la teoría del desarrollo local. Pero en ese momento, sacarle el Banco Nación a todos los pueblos que estaban alrededor, porque la conformación de la Pampa Gringa era todos pequeños pueblos a 11 kilómetros, que tenían que ver con hasta cuánto llegabas con la carreta en un día. Entonces, traer el Banco Nación, traer el ferrocarril, son dos elementos muy fundantes de por qué Rafaela pega el primer salto. Si vos revisás por qué trae eso, vas a empezar a identificar uno de los elementos más importantes de la historia, que es la capacidad dirigencial. Porque estábamos todos en el mismo lugar y con dos golpes muy fuertes a nivel de dirigente, tienen dos elementos en términos de desarrollo del territorio que lo hace crecer. La razón tiene que ver la capacidad de reflexión, de acción y de lobby de sus dirigentes. Hay elementos, por ejemplo, que indican que había un grupo de masones muy fuerte, que es lo que le hace la diferencia en términos de cuál es su trato con Buenos Aires, que acá es donde se definen las cosas. Entonces hay un proceso histórico de cómo se conforma la ciudad y cómo ves cómo lo dirigente y el recurso humano se van combinando con los recursos naturales por un lado y con la macro por el otro. Porque después, en la década del 40 y la década del 50, la escuela técnica juega un rol fundamental cuando la Argentina plantea dos planes de crecimiento a partir de la industria automotriz. En un lugar donde no había industria automotriz, esta capacidad técnica que venía de los migrantes y de la maquinaria vinculada al sector alimenticio pasa a desarrollar un sector autopartista. Esa sería la base, digamos, la base con que se encontraron quienes promovieron el desarrollo posterior de Rafaela. Claro, yo digo que hay una segunda etapa que empieza en el 91, que si uno hace la analogía, que siempre es importante, ¿no?, con los temas macro, porque los que venimos en estos temas queremos la competitividad sistémica, que es la vinculación entre el territorio y la macro,
Ahí nosotros, la Argentina pasa a la apertura. 1991, Cavallo, Menem, fuerte apertura. Y es como que hay un grupo que cree que frente a ese escenario, que en ese momento era muy agresivo, plantearse cosas a nivel territorial iba a ser un elemento importante. Y hay un desarrollo institucional a partir de un liderazgo muy claro del sector público que da inicio a esta nueva etapa. En el inicio de los años 90, Rafaela comienza una etapa de desarrollo local, una estrategia donde el municipio se convierte en un actor diferente al tradicional. Se creó la Secretaría de la Producción, en ese momento se llamó Secretaría de Programación Económica y fue la primera Secretaría de Programación Económica de la provincia. En ese momento los municipios estaban abocados a lo que era una función básica, que era barrido, iluminación y limpieza. En esos momentos el Estado municipal entendió que debía cubrir otro espacio brindando servicios y apoyatura a las empresas de la región. Incorporamos una actividad para el municipio de vinculación con todos los actores económicos, esa articulación público-privado para trabajar el territorio. Cada vez que pensamos una acción, la pensamos vinculándonos con el actor local vinculado con ese tema. Si es una acción de una feria internacional, la pensamos con la Cámara de Comercio Exterior. Si es un apoyo a pequeñas industrias, la pensamos con la CAPIR, que es la Cámara de Pequeños Industriales, que es un rasgo de la articulación público-privada que identifica a nuestra ciudad como modelo. Y esa estrategia se ha consolidado en algunos casos con acuerdos, en otros consolidando instituciones, que son las que hoy nos permiten tener una estrategia relevante, una estrategia donde lo público y lo privado es el común denominador de cualquiera de las actividades en la ciudad. Entonces tenemos un sector público proactivo en función del desarrollo de Rafaela. Eso es una anticipación estratégica. Hoy es habitual encontrar intendentes o autoridades locales que se preocupen por este tema. Correcto. Cuando uno analiza el caso, como experiencia de buenas y malas, Rodolfo, Sí, seguro. ahí tenés que el liderazgo del sector público es vital. Y es un liderazgo con características, ¿no? Un liderazgo participativo, con búsqueda de consenso y con mirada estratégica. Creo que eso es fundante. Sí. Y no solamente eso es fundante, sino que ese liderazgo plantea una vinculación con el sector privado que era dinámico también. Entonces, a partir de ahí se empiezan a construir una institucionalidad que viene de hacer cosas, de pensar los temas de calidad, entonces hacer una vinculación con el País Vasco para trabajar temas de calidad, con una fundación con empresarios, que en los años subsiguientes termina construyendo indicadores como, por ejemplo, que en un momento Rafaela tuvo, en términos relativos, fue la ciudad con mayor cantidad de empresas que habían certificado ISO 9000. Pero eso derrama calidad, la actuación sobre la pequeña empresa y después la generación de una cámara. Incluimos el conocimiento ahora también como un actor importante en el proceso. No era incluimos el conocimiento, era distinto en el 91, 93, 95, ¿viste? Era mucho distinto, digamos. Hoy sí, post 2001, que es otra crisis, hay una decisión, nueva políticas público y privado de incluir decididamente el conocimiento como política. Sí. Antes era distinto. El Centro de Desarrollo Empresarial fue una investigación que hizo la CEPAL con gente de Rafaela, la cual tuve suerte de participar, definir que el mercado de servicios estaba débil. Eso es conocimiento. Un organismo internacional que termina. Sí. Con esos elementos se presentó un proyecto al BID. Terminó el Centro de Desarrollo Empresarial, que fue una institución importante. Entonces fíjate que vas combinando descubrir la pyme como actor, identificar que para darle competitividad a la pyme había que trabajar en el tema de los mercados, pero eso no se hizo solo, sino vinculando a una organización que tenía que ver con el conocimiento, como era la CEPAL en ese momento. Terminás construyendo, después de 4 años, una organización muy poderosa que tuvo mucho que ver con el desarrollo del sector pyme en el marco de la globalización. La Universidad Tecnológica ha cumplido una labor muy intensa en la formación de profesionales, que es el objetivo primario y fundamental, pero también ha tenido una actuación, creo que muy intensa y muy importante en lo que es la relación institucional y el desarrollo que eso significa
en la región a partir de proyectos en común. Hay un área de extensión que trabaja intensamente en la facultad para participar en proyectos propios y con otras instituciones. Y hay también un área de investigación que tiene temas que se originan en el medio y que también son muy importantes para el desarrollo. Bueno, INTI Rafaela es un centro multipropósito que comenzó sus actividades en Rafaela en 1997 y combina una serie de servicios orientados para la micro, la pequeña y mediana empresa, así como instituciones y entidades públicas de la ciudad. En el desarrollo de las actividades trabajamos de manera articulada con instituciones educativas, público-privadas, en una agenda compartida y de una manera organizada. Yo creo que cualquier desarrollo territorial o de cualquier región tiene una íntima relación con la formación y con la capacitación, y ese es nuestro métier, digamos, es lo que más nos preocupa llevar adelante. La inserción de los profesionales es muy importante, es muy grande. Hay muchos profesionales en las áreas de ingeniería y en las licenciaturas que hoy están trabajando en las empresas y en las instituciones de la región. Creemos que la Universidad Tecnológica ha marcado una presencia, sigue marcando una presencia que es significativa y que yo entiendo que es valorada a lo largo de la continuidad de todos estos años. ¿Y la universidad? La universidad tiene varias etapas. Primero lo que tengo que contar y lo que tengo que contarle al resto de la gente es que la universidad en Rafaela, una ciudad de 60.000 habitantes, había una sola universidad, que era la Universidad Tecnológica. Entonces la universidad jugó un rol importantísimo porque había profesionales que se vinculaban a las empresas y se vinculaban a la universidad. Entonces era como que ese ambiente que se estaba construyendo de mucha relación público-privada era también motivado por este tema docentes. Después, como te decía, muy a nivel de creemos que nos tenemos que juntar, se pensaron unos intercambios con Alemania en términos de gestión del conocimiento, acompañar a la universidad para meterse en un esquema asociativo con una universidad de Brasil. Estaba como uno más. En el 90 y pico, las mismas autoridades de Rafaela descubren enfrente en ese escenario que había una necesidad de darle un toque tecnológico a los temas metalmecánicos y dan una pelea junto con la provincia para instalar un nuevo INTI. Imagínate, 90, cuando los INTI estaban retrocediendo, Rafaela consigue un centro tecnológico. Otra vuelta con el conocimiento, que estaba más que bien por el tema de la asistencia técnica, pero ya estabas creando una organización que, como te decía, después del 2000, 2001, sí hubo un par de talleres que, frente al nuevo escenario que producía la Argentina, había que tener una política muy fuerte en términos de vincular al conocimiento y a la innovación con el sistema productivo. ¿Y eso se logra? Eso se logra, hay un nuevo proyecto Bit4Me que nos acompaña muy fuerte, es un problema de competitividad territorial. Te digo el nombre porque el otro era servicios empresariales, fíjate el paso conceptual. 90 servicios empresariales, 2003 competitividad territorial. Hay una evolución del concepto y nosotros estamos haciendo punta. En esa evolución del concepto había que entrar el INTI, el INTA y la vinculación con el mundo global. Es tan difícil de ver en la práctica de cómo vos atraes conocimiento. ¿La construcción de ese tejido institucional que estás hablando fue fácil o fue un proceso que llevó tiempo, que hubo que sacrificar mucho para lograrlo? Hay varias cosas, ¿no? Paco Albuquerque, quien es para nosotros, no sé si el referente máximo, pero uno de los referentes máximos en estos temas, dice, y muchos lo han escuchado, que para estos temas hay que tomar mucho café. Sí. Lo que él está diciendo es una cantidad de diálogos impresionantes, y como dice un amigo, ahora en Rafaela te quedan los brazos así. Sí, claro. Es diálogo, pero no de nuestro, de todos. Sí. Diálogo. Y hay, en lo que vos me decís, a mí me parece importante rescatar el tema de la actitud. Perfecto. Hay una actitud muy fuerte de intentar nuevas políticas públicas estando cerca de beneficiarios. Parece de sentido común, pero hay que hacerlo. No, estoy de acuerdo. Hay que salir a hablar con los empresarios.
Estoy de acuerdo. Hay que salir a hablar con el Eso es un trabajo de agencia, por ejemplo. No te queda la menor duda. No te queda la menor duda. Es un trabajo de aquellos que estén vinculados, bueno, a esta altura del partido, como cuando se está acuñando el término de gobernanza, yo diría que es un trabajo para todos, pero para la agencia es como una condición sine qua non. Sí. Entiendo perfectamente que es así. En una ciudad, Rodolfo, cuya base no fue la agencia, fueron una gran cantidad de relaciones formales e informales. La agencia, que se crea en el 2005, viene a sumar a ese entramado. Agricar es la Agencia para el Desarrollo de la Ciudad de Rafaela, es la institución donde confluyen el sector público, donde se encuentra el sector público y el sector privado. En la actualidad la presidencia está a cargo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, la vicepresidencia del sector público del municipio de Rafaela y también participa el Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Además es la institución donde también se encuentra el sector científico tecnológico y el sector educativo. En la agencia se encuentran, como dijimos, el sector público y el sector privado, y donde también se discuten estrategias de desarrollo para el sector productivo, ya sea a través del financiamiento, se discuten políticas de apoyo al sector, se trabaja fuertemente en lo que es programas de apoyo a los principales sectores de la ciudad, como lo es el sector de la agroindustria y el sector metalmecánico, y a su vez participa la agencia de la red de agencias a nivel nacional, en donde mantenemos una comunicación fluida, ya sea con CEPIME y a través de CEPIME con las demás agencias del país. Principalmente en la región central de la provincia de Santa Fe tenemos un trabajo bien articulado con las agencias de Galve, de Esperanza y de Sunchales. Estás hablando de un concepto que para mí también es clave, que es la construcción de redes, precisamente. Por ahí pasa un poco la cosa. Sí, es la construcción de redes, y hay un tema en la construcción de redes que también me parece que es un valor, que la construcción de redes no nos lo enseñan en la universidad. No se lo enseñan a los técnicos, no se lo enseñan a la administración pública. Entonces lo que te obliga es a un proceso de construcción de capacidades. Y este también es otro valor, como te decía, el liderazgo político, el diálogo. Hay otro valor que tiene que ver con la construcción de capacidades, Rodolfo. En el último 4 años con el programa de competitividad de la región tuvimos un posgrado, una diplomatura con el Ministerio de Trabajo, cursos cada 2 meses con ingenieros regionales, y ahora, como parte de ese proceso, vos conocés el lanzamiento de una maestría. Carlos Ferraro dice que para hacer desarrollo territorial se necesitan cientos de personas. Hay que construir capacidades en forma permanente para gestionar, para esta nueva idea de gestionar el territorio. ¿Y el capital social, Pablo? Bueno, como te decía antes, no partí de cero. Es decir, hay un capital social producto de aquella cultura del migrante que estaba asociado a los temas del ahorro y la cultura del trabajo y las redes. Lo que sí me parece un hecho destacable, es que si vos no gestionás las redes sufren. Sufre por conflictos políticos, sufre por individualismo, sufre porque la macro te agrede, sufre porque la macro anda bien y entonces todo el mundo se preocupa por su empresa. Entonces, capital social hay. Y por mi conocimiento de América Latina, Rodolfo, y de Argentina en particular, hay en todos lados. El tema es cómo hacemos mirarlo, cómo hacemos mirar esa red, cómo hacemos juntar, cómo hacemos los links. Está en todos lados, hay que poner las redes en un lugar donde se transparentan y gestionarlas. Me parece que eso es un dato importante. Claro, la red por ahí es fácil construirla, pero si no la gestionás es una red que se deteriora como cualquier red y que no cumple su objetivo, ¿cierto? Ya, yo creo que vos y yo y mucha de la gente que está trabajando en estos temas del territorio lo hemos sufrido, digamos. Sí. Muchas veces es un gran esfuerzo por construir la agencia. Juntamos a todos. La primera foto están todos. Es un esfuerzo grande. Queremos que se terminó. No, recién empieza. Es como decirte, gestionás una familia, viste, que tu familia te despreocupaba durante 10 años. Con tu empresa te despreocupaba. No, es imposible. Si además de esto tenés que entender que hay un territorio que tiene recursos humanos, que tiene capital, que tiene tecnología, hay que estar arriba permanentemente. Por eso el tema de
Lo que yo te rescataba también la actitud, en algunos casos la obsesión, yo no la recomiendo. Me parece que la actitud es un valor principal para llegar a construir este camino, que obviamente no se hace solo y que requiere todos estos valores que nos comentaste. Son los nuevos conocimientos, mirá. Sí. Si vos me decís qué se necesita para construir capital, para construir un territorio, yo digo, hay con temas técnicos que se aprenden, hay miles de páginas web, programas, pymes. Lo que tiene que ser del territorio es la identidad, los valores, la actitud, la gana, la alegría. ¿Cómo llegó acá, Rafaela? ¿Cómo es ahora el próximo paso de Rafaela? ¿Qué visualizás de acá como una proyección a un periodo? ¿Qué puede pasar en Rafaela? Mirá, hay varias cosas. Primero, esto es una discusión que hemos tenido con... A mí me tocó, tuve la tremenda suerte de entrar y salir de Rafaela. Sí. Trabajar en los 90, irme afuera, volver a trabajar en un programa a principios de los 2000, y bueno, ya no dejé de hacer cosas afuera, con lo cual... El tema es, uno de los debates es, nunca Rafaela debe dejar de aprender. Guarda cuando te compraste, es que sos muy bueno. Dejar de aprender en un mundo de conocimiento donde te quedaste 2 años y hervido. La complacencia es el peor pecado que se puede... Sí, y en un hecho donde en realidad es cierto que Rafaela tiene cosas para dar. Vos entras a Rafaela y hay una atmósfera público-privada, decís, ¿por qué? Iba a decir una mala palabra, ¿por qué tanto se habla de Rafaela? Y bueno, hay cosas, ¿viste? Vos vas a buscar y cuando empezás a ver... Pero nunca tiene que dejar de aprender, eso me parece un dato importante. El segundo dato importante es que hay descubrimientos, barreras, puertas nuevas que se hacen a partir de la cantidad de conocimiento que se está produciendo en el mundo. Entonces, construir una nueva idea de innovación es fundamental. Hay una nueva frontera tecnológica en términos de conocimiento. Y una ciudad con poca escala tiene que ir hacia eso. Entonces, hay que levantar la mirada con los temas de innovación. Y después cosas muy tradicionales que te aparecen en cualquier taller que hagas en la Argentina. Es permanente la formación de dirigentes, es permanente el fortalecimiento institucional. Ahora, si vos me decís, y la más fino, ok, ¿a dónde vamos? ¿A una diversificación o a una especialización como territorio? ¿Nos especializamos en la cadena láctea que tiene ventajas competitivas y comparativas o vamos a sostener un esquema diversificado? Hay que discutirlo. En principio soy parte de un esquema diversificado PYME porque es mucho más inclusivo. El segundo tema que es mucho más inclusivo es que viene una etapa muy ligada al país que hay que discutir distribución también. Entonces, en algún momento hay que discutir crecimiento y desarrollo. Y hay otros temas que están vinculados a también un aprendizaje que tiene que ver con la visión de sistemas complejos, de que hay que armar mucho más link entre el desarrollo económico y la economía social, hay que armar mucho más link en el desarrollo económico y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esta mirada más integradora es un desafío muy grande, ¿no? Y para eso necesitas permanentemente gente. Creo que hay una receta, hay un modo de construir territorio, construir desarrollo, y creo que Pablo, con todo lo que ha dicho, ha precisado correctamente cuáles son las cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo. Una última preguntita, Pablo. Dale. ¿La globalización los afectó o Rafael aprovechó la globalización? Mirá, es una pregunta súper interesante y muy compleja de responder. A mi criterio, la globalización genera oportunidades y también muchas amenazas. En el mundo global están mucho más preparados los más fuertes, aquellos que tengan capacidad para interpretar hacia dónde va el mundo y poner a un territorio en ese sentido. Entonces, si vos me decís, la globalización es para ciudades del sur del sur. En el interior de la Argentina, si no traccionás, es una amenaza. Esta ciudad ha construido capacidades para resolver problemas. Entonces, lo que siempre podía haber sido una amenaza, frente a la apertura, hizo uno. ¿Sí? Frente a la salida de convertibilidad, volvió. Está haciendo link con los lugares donde más se aprende en el mundo. ¿Sí? Entonces, yo creo que es de las dos. Pero, cuando me preguntan sobre Rafaela, porque me tiene identificado. Sí, claro,
Lo que les digo es, olvídense, no es que no hay desempleo, no es que no cierran fábrica, no. Hay un aumento de la capacidad para resolver ese problema. Y ahí te vuelvo a responder el tema de la valorización. Si vos no te preparás, te lleva por delante. Si te preparás y podés aprovechar las oportunidades, creo que ahí, bueno, hay cosas para hacer. Y ves, vos recorrés, vos estás permanentemente dando charlas, enseñando, informando. ¿Ves en la Argentina otros lugares que tengan las mismas posibilidades de convertirse, no en un Rafaela, pero por lo menos intentar un proceso parecido? A ver, lo primero que te digo es que posibilidades tienen todos. Me ha tocado trabajar en el mundo andino, en Bolivia, en Perú, todos tienen posibilidades, todos tienen su capital social, todos tienen sus recursos, aún los más pequeños tienen cosas para hacer. En la Argentina hay muchas ciudades que están pensando estos temas y muy bien. Lo que no tienen es posiblemente la trayectoria de hace 20 años, no un discurso elaborado, a mí me suena feo discurso, aunque claro, podría ser un discurso, pero lo han estudiado, hemos detectado cuáles son las debilidades y las amenazas, entonces la recomendación es escriban, estudien, reflexionen, tiene que haber muchísimos casos como el de Rafaela, de hecho los hay. Este está más ordenado. Este fue captado por la bibliografía en momentos donde la bibliografía necesitaba casos para decir estamos por el buen camino. Entonces decís, viste, el tema es que ahora necesitamos más casos. Y me parece que también es una responsabilidad, te paso la pelota, de todos ustedes, de hacer emerger aquellas cosas lindas que se están haciendo en Argentina, que hay un montón. Pero por eso te hago la pregunta, y ya lo hemos charlado varias veces, porque todos dicen, no, nosotros no somos Rafaela, nosotros no... Yo digo lo mismo que vos, acá las potencialidades las tiene todo. Hay que buscar este camino que está señalando, ¿cómo lo construimos en otro lugar? Sí, y con sus dirigentes y con sus actores. Tal cual. En Rafaela vos podés olfatear algunos elementos, ¿sí? Con esos elementos tenés que construir tu propio camino, que es de formación, que es de reflexión y que de acción, porque si no hacemos cosas, nos pegan una patada terrible, digamos. Pero esa combinación sale este proceso. Nosotros Rafaela lleva 20 años, y no es que no hay problema. Vos olfateás o vas y hablas con un dirigente y habla así, hay alguno que tiene un concepto de aquí del Estado, y es permanente. Es una región que ha tenido capacidades para reflexionar sobre su futuro. Bien, las dos últimas, Pablo. ¿En qué estás ahora? ¿Qué te preocupa? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás investigando? ¿Algo nuevo, algo novedoso respecto a este tema del desarrollo? Siempre estás con algo interesante. Sí, hay dos cosas lindas, muy lindas que estoy haciendo. Me he metido más en el tema de formación. Ajá. Entonces, ahora estoy dirigiendo una maestría en la UTN. Es un tema que me atrae muchísimo porque, como te decía, necesitamos mucha cantidad de recursos humanos y pensar una formación abierta, de sistema complejo, donde además tengan valores como aprender a discutir, aprender a escuchar, a tener reflexión crítica. Eso es un tema que que además estoy con una patita en el Bitfomin, en un proyecto de América Latina, junto con Paco, revisando materiales para trabajar los temas educativos. Y en esa misma línea tengo la suerte de estar ahora vinculado al País Vasco, a la Universidad del País Vasco, pensando cómo cosas de América Latina, fíjate qué raro, pueden ayudar a una reflexión en el País Vasco, porque yo he trabajado mucho el tema de clúster, muchísimo el tema de clúster, sí, claro. Y ven que necesitan más vinculaciones, otra idea del sector público, y en eso nuevamente a formar gente. Muy bien. Creo que hoy la trayectoria me lleva por ahí. En el fondo, como vos decías, una partecita de mi trayectoria ha sido la parte educativa, digamos, no educativa, pero bueno, se ve que mi vieja es docente, claro. Y le debo ahí le debes un gen le debo un gen grande en ese sentido. Che, y la última, ¿Atlético de Rafaela se queda en primera? Atlético de Rafaela se queda en primera, es una pregunta capciosa la de Adolfo Gámez, porque yo soy hincha de Benur de Rafaela, pero creo que sí, se va a quedar en primera. Bueno, gracias Pablo, la verdad, creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Creo que todos ustedes que permanentemente nos preguntan desde las agencias si se puede hacer algo para no imitar el proyecto Rafaela, sino tener bases para consolidar un proceso parecido, la respuesta la dio Pablo, que como él bien dijo, ¿cuándo dijiste que naciste? 1966. Desde el 66 que está transitando el desarrollo de Rafaela, primero habrá hecho destrozos. Primero como indiecito arriba de una bicicleta. Alguna vez habrá contribuido al desarrollo
y vemos que, como decimos siempre, el desarrollo es posible. Así que gracias, Pablo, nos vamos a volver a encontrar muchas veces seguramente, y desde ya agradecido por tu presencia. Gracias a ustedes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Ahí. ¿Cómo estás? Listo.